convertido saber, ¿no? Aquí ya está convertido, simplemente hay que multiplicar, ¿no? Entonces, ya estamos resolviéndolo manualmente, ¿no? Ustedes lo hacen ahí en el sitio, pueden poner sus fórmulas, ustedes quieran, ¿no? Entonces, nos fijamos, miren, dice costo variable, variable, fijo. ¿Qué tengo que hacer? Costo variable total. ¿Para qué? Para que este costo variable total me dé el costo variable unitario. ¿Cómo? Dividiéndolo entre la cantidad. Luego, el costo fijo se va a sumar. El costo fijo se va a sumar. Yo tengo costo fijo, ya tengo aquí el costo variable y obviamente del ingreso tengo el precio por la cantidad. Por lo tanto, faltan las unidades y acá está el ingreso. Por lo tanto, tenemos el precio, que es el ingreso entre la cantidad. O sea, tengo tres variables para hacer cualquier análisis sobre ampliación de capacidad, volumen, punto de equilibrio. Y eso es sumar y dividir. No van a decir que eso es complicado hacerlo en el aula. Sumo y con calculadora. Y es más rápido que en Excel, porque en Excel tiene que estar llegando todos los datos. Ustedes realmente miran y ponen el ordenador todo y lo dividen. No se demoran demasiado. Entonces, veamos por qué calculamos esto. Dice, calcular el costo equivalente anual para cada línea considerando un periodo de análisis de 5 años para la ampliación de planta. O sea, yo les he puesto ahí el análisis, como la mayoría lo ha hecho, que es toda la data. Pero la pregunta dice para la ampliación. ¿La ampliación qué cosa está generando? La ampliación de planta está generando eso. Para los 5 años está generando una inversión, ¿no? Una inversión en planta, que es edificios, una inversión en equipos. Eso está generando. Genera esto. ¿Qué cosa más genera? Obviamente está generando un incremento en la cantidad. Pero para el costo equivalente la cantidad es indiferente porque el costo equivalente justamente trata de encontrar pues, volumen de adquirir o cuánto nos cuesta esa capacidad. ¿Por qué esto no es importante en este caso? Porque es constante. Cuando calcula el costo equivalente, o sea, la cantidad no es relevante porque no cambia. Entonces, costo fijo, costo variable va a ser el mismo durante todo el tiempo. Pero si la demanda cambia, y piden costos equivalentes, ahí sí interviene porque hay que calcular cada año cuánto cuesta operar el proceso, la capacidad, la planta. Entonces, como ampliación de planta va a haber esto. Y lógicamente aquí que vamos a tener un valor de. ¿Qué más genera la ampliación? Para incrementar esta cantidad, lo que está generando, ¿qué cosa es? El costo fijo directo aumente. ¿Cuál es el costo fijo directo? ¿Cuál es el costo fijo distribuido? Asignado. ¿Qué significa un costo asignado? Un costo asignado en una planta significa que es un costo total. ¿Y qué se asigna o se prorratea o se distribuye, como ustedes conocen? ¿Para qué? Para costear cada producto. Los SIC se prorratean, ¿cierto o no? En porcentaje, por cantidad de unidades, por diferentes criterios para distribuir los SIC. Entonces, es igual, imagínense, esta es la planta, acá vamos a fabricar la línea de muñecas y acá vamos a fabricar la línea de juguetes. Todo este costo de la iluminación es un costo de la planta. ¿Qué hacemos? Lo asigno. Una parte de este costo fijo lo asigno a las muñecas y otra parte del costo fijo lo asigno a los juguetes. Eso es asignar y distribuir. Es un costo de todo. ¿Y el costo fijo propio cuál es? El costo que tiene esta planta. Esta línea tiene un costo fijo, porque tiene su mecánico, tiene su operario, tiene lo que fuera. Y esta otra
tiene su propio costo. Entonces, nos encontramos con costos fijos propios que pertenecen a cada línea y costos que son genéricos que se asignan. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esto, obviamente que va a haber un costo variable. El costo variable es el mismo, no va a cambiar. O sea, no va a cambiar por el unitario, ¿no? Pero está en función de la cantidad que nosotros vamos a producir. Y listo, y esto ya nos da el SEA, ¿no? El SEA, ahí está la formulita, vamos a buscar la formulita, ¿qué cosa es? Es el R más la inversión, valor de recupero, ADP, BR, tasa. Y el R, ¿qué cosa es? El costo fijo más el costo variable. Entonces, si somos estrictos en lo que dice textualmente el examen, ¿no? Deberíamos de considerar esto de acá, donde dice el incremento en la capacidad de producción genera un incremento proporcional en los costos fijos directos. ¿Cuánto crece? 25% crecen las muñecas, ¿no? O sea, esto crece 25% y esto crece 30%. Entonces, en estricto, la ampliación de planta, ¿cuánto significa como incremento? Aquí va a significar, ¿no? 90.000 por punto 25. Esto es para las muñecas, ¿no? Para los juguetes, este de aquí, 160.000 por 0.30. ¿Qué cosa es eso? El aumento del costo fijo porque está aumentando tu capacidad de planta. El otro costo ya lo tengo porque es para la capacidad que tiene normalmente. Pero si somos estrictos en lo que dice la pregunta, ese es el costo que debe ir, no va a total. En la solución debe ser el costo del total. Si no, nadie lo tiene. Entonces, fíjense, o sea, no sé cómo que. En todo caso, si las cosas no están claras, estoy hablando de la generalidad, no estoy hablando de. Disculpen porque lo han hecho bien, pero igual, o sea, si lo han hecho de otra forma está bien, no lo va a tomar en cuenta. Pero yo le he puesto la solución como la mayoría de lo que he planteado. No se sientan malos que lo han hecho bien, pero si lo han hecho bien, ninguna pena. Así deben hacerlo todos, porque lo leen bien, pero no lo leen. ¿Qué pasa? Yo soy modelo, o sea, ¿cómo es el modelo? Ya están pensando en modelos antes de analizar. Los exámenes no son difíciles por resolución, o sea, por cálculos, no son difíciles por análisis. Entonces, o sea, este es el costo que va. Este es el costo que va. Y este variable, ¿cuál va a ser? El unitario que hemos calculado allá, ese variable unitario por la cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Este incremento que nos está dando. Ya está. ¿Qué nos falta determinar? Las inversiones. Para las inversiones, ¿no? Dice, la planta cuesta 1 millón. Planta, edificio, ¿no? Muñeca requiere 60%. Entonces, la muñeca, ¿no? Las muñecas requieren como planta, ¿no? El 60% de 1 millón, ¿cuánto es? 600. ¿No? Los juguetes, ¿no? ¿Cuánto requieren? La diferencia, ¿no? 400.000. Listo. ¿Y qué más? Máquinas. Para las máquinas, la ampliación dice que 100.000 es las muñecas y juguetes 200.000. 100.000 y 200.000. Pues ya tenemos, ¿qué cosa? La inversión total. 700.000, acá tenemos 600.000. Ya tengo eso. Esto ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Y para eso interviene la tasa de depreciación, ¿no? Esto se deprecia
5%. Y esto se deprecia 10%. Como son 5 años, ¿no? Dice considerar 5 años. Bueno, en un caso es 5, en el otro es 6, cambia. 5 años y en el otro dice que es 6. Entonces, esto se deprecia y vamos a tener valor de recupero, ¿no? ¿De quién? ¿No? De la planta. 5 por 5, 25, ¿no? El 75% de 600.000. En un caso, y en el otro, el 75% de 400.000. Valor de recupero. ¿De quién? De la planta y del edificio. 10% anual en 5 años, 50%. Entonces me queda el 50% de cuánto? De 100.000. En el otro caso, 50% de 200.000. Ya está. Valor de recupero total. Valor de recupero total. Listo. Sumo esto y ya tengo esto para aplicar formulita. ¿40 minutos es suficiente? Más que suficiente. Porque nos falta de la forma. A ver, ya se lo tengo en la pizarra cómo hacer. Se es más laborioso porque hay que estar practicando, estar poniendo las formulitas y todo lo demás. En cambio, lees, calculadora y el frente va al papel. Pero si no desarrollan una metodología para resolver el problema, ya sea manualmente o están resolviendo mecánicamente. Por eso, ¿por qué les tomamos manualmente? Porque ahí nos damos cuenta que ustedes entienden, y si lo puedes hacer manualmente en laboratorio o en máquina, lo vas a hacer mucho más rápido, porque ya lo sabes hacer. ¿Se entendió? Por favor, si no se entendió, pregunte. No tengo ningún problema en volver a repetir o explicárselo de otra manera. Si me pide la reducción específica para la ampliación de triángulos, la evaluación es únicamente la ampliación, la inversión de la ampliación, la ampliación en la cantidad, también la ampliación de los costos de empezar esto de reducción. ¿Cuál es la diferencia si yo hago la evaluación total de la planta completa con su evaluación y de solo con su aumento y solo con... Ya, es que lo que pasa es que te va a dar otro costo anual. Y te da otro costo anual porque la inversión. Considerar otros costos que se Claro, o sea, debería considerar lo otro que te aquí. Entonces, por ejemplo, acá qué cosa no está entrando, ¿no? Para responder a la pregunta de su compañero. Lo que no está entrando acá, ¿qué cosa es? El costo asignado. ¿Por qué no entra? Porque es pues tu planta, o sea, no estás incrementando eso, o sea, tú estás incrementando específicamente una parte de la maquinaria, ¿no? El otro costo sigue ahí. Entonces, como dices compañeros, si yo calculo el costo equivalente de toda la producción, o sea, la producción regular más la ampliación, es todo. Y en ese todo entra este costo. Entra este costo. Por eso la solución que les hemos puesto es con todos los costos. No les hemos puesto la solución que yo les estoy explicando ahora. Esa solución que yo les he puesto es de todo. Porque así lo han resuelto de la energía. Pero les estoy explicando ahora en estricto cómo debería ser, porque ahí dice solo de la necesidad, nada más. De repente, para aclarar, acá, ¿no? Calcular el costo equivalente con la nueva para cada año, nos tenemos un periodo de 5 años. De repente, en vez de este para, solo para. Aunque el para se explica, pero de repente, más claro, solo para la ampliación, y ahí sí ya no hay operación. Por eso que estoy tomando la opción de que, bueno, ya pues, sí, vale, lo hayan hecho todo. Pero en realidad se para la ampliación. La ampliación es solamente una. Sin embargo, en el caso de tu resolución, por ejemplo, como dice solo es la variación para la ampliación, también supongo que aplica para los costos variables, y para el costo variable unitario no se considera
sea mano de obra porque esto no varía. Variable. Es variable. No es fija. Entonces se considera como el costo de variable No, unitario. no, por eso hemos dicho pues, que todo esto es variable, todo esto se va a sumar. Y todo esto también. Bueno, vale una aclaración para los que entraron al Moodle. Porque hay quienes han entrado al Moodle o han estado ya conectados cuando yo he estado pasando la información y ellos recién se han conectado. Lo que pasa es de que yo subí una solución de otro examen donde el costo fijo, el costo de mano de obra era fijo. ¿Y cómo se dan cuenta? Los que entraron inicialmente y ya estaban ahí, descargaron esa solución, ahí decía costo de mano de obra 10 operarios, decía costo anual, ahí era fijo. Entonces, yo subí por error eso, ¿no? Y después me di cuenta, o sea, no dije, pero a ellos yo no les he tomado con mano de obra fija, no variable. Por eso que ese archivo luego lo bajé nuevamente, lo borré y subí. Entonces, probablemente esa es tu pregunta. Tú viste el primer archivo donde dice mano de obra, tantos operarios. Claro, eso es fija. Es otro examen. ¿No? Variable sí. Pero de ustedes es variable, entonces esto se suma. En el otro caso, que comenta su compañera, que es la primera solución que yo subí, esto era fijo. Y como fijo, se agregaba para el cálculo total. Pero igual no incrementaba. Solamente el problema dice que incrementa nada más. Porque la pregunta, o sea, podría ser, todos los costos fijos se incrementan proporcionalmente en función a la variación de la capacidad. Podría ser, sí, podría ser, pero no era así solamente, ese pedacito nada más. ¿Y por qué? Porque lo estaban haciendo en aula. O sea, yo modifico y creo los problemas, modifico en función a cómo lo van a resolver. En el otro caso es mucho más extenso porque tiene que ser más cálculo, pero acá no es un cálculo puntual, o sea, este cálculo nada más. Pero eso implica, o sea, tomarme 10 minutos probablemente en leerlo, masticarlo bien, entenderlo y después empezar a hacer cosas. Pero a veces no, es lectura rápida y de repente empiezan a resolver mecánicamente y ahí es donde empiezan a cometer los errores. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Bueno, entonces, la segunda pregunta dice, calcula la cantidad de equilibrio para cada tipo de juguete después de la ampliación de capacidad, suponiendo que se fabrican en plantas independientes, ¿no? Dice cuál es la variación. Entonces, después de la ampliación. Esto es para todo. Esto es para todo. Entonces, como ya tenían los datos analizados, o sea, acá tenían que calcular todo. Ahora, la mayoría, no la mayoría, ¿no? Bueno, no, lo que han hecho es calcular esto. Han calculado esto, ¿no? Dice el punto de equilibrio, ¿no? Dice, ¿no? El costo fijo, precio de venta menos costo de venta. Solamente han sumado la parte fija, el precio de venta que ya lo tienen determinado, el costo variable y el calculador de equilibrio. Eso está incompleto, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, cuando habla acá, después de la ampliación de capacidad, están ustedes sesgando o no están tomando en cuenta esta parte. Estamos calculando el equilibrio con inversiones adicionales, ¿no? Caso contrario, la pregunta les va a decir, calcular el punto de equilibrio prescindiendo de las inversiones. Si les dice así, entonces aplicamos esto que es fácil. Pero si no les dice, tienen que considerar el final de equilibrio, las inversiones, pero también de los que les queda. Por eso que si nosotros tenemos esto, para calcular el punto de equilibrio no puedo aplicarlo. ¿Por qué? La parte fija ya va a estar acá, pero esto de acá hay que calcularlo. Entonces, el más fácil es
convertir esta inversión a una renta, ¿no? O sea, nuestro costo fijo sería ¿qué cosa? La inversión anualizada menos el valor de recupero anualizado. Ese es el costo fijo, ¿no? Este es el fijo de inversión, valor de recupero. Este es el costo fijo. Más el costo fijo propio y más el costo fijo asignado. Ese es el costo fijo para que vayamos a este lado. Por eso que en la solución les hemos puesto más abajo el punto de equilibrio. ¿Se dan cuenta o no? Hemos puesto el punto de equilibrio, ¿cierto? Con la cantidad de encontrada. Y ahí está la simulación, ¿no? Ese resultado, ¿cómo lo encontramos? Con buscar objetivo. Cuando cambian arriba la cantidad de 250.000 o 300.000, lo que sea, cambia la cantidad, automáticamente lo que hace es cero. Pero eso hay que sacarlo en Excel. Yo no les he puesto el modelo en Excel. Como una imagen para que el proceso de estudio haga diferencia. La diferencia es partir del resultado al origen. Hagan un origen en Excel, ok, van a llegar a eso. Entonces, eso era. Y la otra pregunta, o sea, esta ¿por qué vale 6 puntos? Miren, ¿saben por qué vale 6 puntos? Yo le dije que estaba agregándole 2 puntos más. Porque estábamos poniendo a esto 3 puntos a la primera parte, ¿es esa? Y 3 puntos a la última. La última es un punto de equilibrio multiproducto. Entonces, en el multiproducto, o sea, hay que sumar absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer con ustedes, ¿no? Porque solamente les hemos puesto acá el cuadrito, ¿no? El cuadro está para llenar, ¿no? El cuadro está para llenar. Pero primero estoy explicándoselos para que lo entiendan y luego se llena, ¿no? En el multiproducto tenemos esto. Acá va la cantidad, acá está el precio, el costo alimentario, el margen de contribución, el X sub I, que es la participación, la cantidad de unidades, el porcentaje. Acá va el producto de ambos y luego se sube. Y este valor es el que va en el denominador, acá, de la fórmula, ¿no? Costo fijo dividido sumatoria del X sub I por el margen de contribución. Siempre que se calcula el multiproducto, preparen una tabla de este tipo. Y en el numerador va el costo fijo, y acá les hemos puesto, ¿no? ¿Qué va? El costo fijo total. ¿Cuál es? El R de la inversión, lo que acabo de explicarles, ¿no? Menos el R del valor de recupero. ¿Por qué? Eso es fijo, es independiente de la cantidad. El costo fijo propio y el costo fijo asignado. Eso va aquí. Esto de acá pasa acá y acá nos da el total. Este total se multiplica por la participación de las muñecas y la participación de los juguetes y nos da la cantidad de líquido para cada uno. Eso es multiproducto. Esa es la última parte. Bueno. Calcular esto aquí. Entonces, nosotros tenemos inversión, voy a poner por acá. Muñecas, juguetes, ¿no? Es planta y máquinas. Justo acá, el 0.25 por 200.000.
más tenemos? DR de planta, DR de en planta nosotros tenemos el 75%, ¿no? 75 por 300.000, acá tenemos 0.5 por máquinas. Acá vamos a tener el DR total. Entonces, más esto, 2. Esta es inversión, valor de. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá costo fijo propio. Costo fijo propio, lo estamos llamando, a ver, acá. Costo fijo directo, ¿no? Obviamente, costo fijo directo. Este costo fijo, así. Entonces, el asignado no va a cambiar, el asignado es acá. Es acá no cambia. No cambia. Voy a copiar los otros también, los directos de cada línea. Pero acá tenemos la ampliación, ¿no? Ampliación, esto es 25%, creo. Sí, muñecas 25 y juguetes 30%. 25 y 30%. Entonces, los costos fijos directos dice que el incremento es proporcional a las ventas, ¿no? Entonces vamos a tener como total este 90.000 por 1.5, ¿no? Y este de acá va a ser 160.000 por 1.30, ¿no? Acá este es el 30%, ¿no? Entonces vamos a tener acá como costo fijo total, todo. La suma de, perdón, nos falta algo. Acá dice el R de la inversión y el R del valor del papel, ¿no? Entonces todavía no lo hemos calculado. Acá vamos a tener un R, ¿no? Un R de la inversión y un R del valor del papel. Listo. Entonces, esto es función pago. Pago. Aceptamos, dice sí, pero la tasa es 10%, ¿no? 10%, número de periodos es 5 periodos, valor actual menos la suma de ambos, ¿no? Esto más este acá. Listo. Y lo puedo copiar y quitar. Lo mismo. Simplemente que acá tenemos que cambiar porque ya no es valor actual sino es valor futuro, ¿no? El R, el valor del futuro está en el futuro, pues ahí cambia la línea. Ya está. Entonces, para nuestro multiproducto tendríamos acá los costos fijos. Disculpe que me interrumpa. ¿Y ese, cómo podría ser hallando a la mano en la función de pago? Hallando a la mano. Hallando a la mano es Por el el
ADP, ¿qué cosa es? Es I entre 1 menos 1 más I a la menos I. Pero esto es un factor. ¿Sí? Ahora en la tabla ustedes tienen 3 factores, ¿no? Tienen el PDF, tienen el PDA. ¿Ya? Entonces, pero es el ADP. El ADP, ¿qué cosa es? Es el inverso del PDA. El dato de la tabla, inverso. No hemos puesto los 6 para que la tabla sea más chiquita, ¿no? Solamente hemos puesto 3 factores porque los otros 3 son sus inversos. Pero bueno, eso se pone en el examen, se pone en el examen. Bueno, eso es manual, ¿no? Les ha preguntado cómo es manual. Y en el otro caso, el R del valor de recupero, el R del valor de recupero, ¿qué cosa es? Es el valor de recupero por el ADF, ¿no? De 5,10%. El ADF, ¿qué cosa es? Si no me equivoco, es esto. Así, n menos 1 sobre 3 inverso. Creo que sí, no me acuerdo. Bueno, entonces, aquí en el costo fijo va a ir el costo fijo directo más el asignado más la inversión total, ¿no? Fíjense, va a ir este R de la inversión más el R de los recuperos más los costos fijos directos más los asignados más los costos de los juguetes y más el valor de recupero de ese 147 no tendría que estar restando. ¿Perdón? No tendría que estar restando el 147 Of course, por supuesto. Gracias. Entonces este es menos, ¿no? Así es, menos. Ahora recupero y se resta. Y aquí, ¿no? Va a ir este valor, esto. Aquí va esto, entre pero nos falta ya todo esto. Entonces, en muñecas, nosotros ¿qué tenemos? ¿No? En muñecas tenemos 1.25 por 200 por 500. Y acá tenemos 1.3 por 10. Se suma ambas, más esto para que nos dé la participación. La participación es la cantidad de muñecas entre el total de muñecas. Y para los juguetes la cantidad de juguetes entre el total. Y acá este va a ser el producto de margen por esta participación. Nos falta el precio de venta. Entonces, el precio de venta es el ingreso entre la cantidad. Acá están las ventas y acá están las unidades. Entonces, ahí encontramos el precio.
Y aquí, pues, 900.000 entre el margen de contribución va a ser la diferencia entre el precio menos el costo variable unitario. Pero nos falta ya el costo variable unitario. Vamos a poner el costo variable de muñecas, costo variable. ¿No? Costo variable es materiales, ¿no? Suma. Vamos a sumar materia prima, mano de obra, fabricación, ventas. Aquí hay variables. Y esto nos da un variable unitario, ¿no? Por eso variable unitario. Que es el variable entre la cantidad que estamos poniendo. Entonces, vamos aquí, tenemos el variable, ¿no? El variable para las muñecas 3.85, para los juguetes. Entonces en automático ya se completa acá esa sumatoria y de ahí nos vamos a entonces el total de unidades para los dos productos son 544.000. Ahora, ¿cuál es la cantidad de equilibrio para muñecas y para juguetes? Se multiplica el total por su participación. Esta es la participación de las muñecas, se multiplica esto por esto, nos da la cantidad de equilibrio para las muñecas. Esto por esto nos da la cantidad de equilibrio para las juguetes. Entonces, este es el equilibrio considerando la ampliación, ¿no? Y nos dice cuál es la diferencia si se fabrica en una sola planta. Si es en una sola planta, nosotros tomamos solamente esto. ¿Sí? Acá nos da una cantidad de equilibrio y acá nos da otra cantidad de equilibrio. La diferencia entre esta cantidad de equilibrio con la que tenemos acá, nos damos cuenta y la otra es lo que está en la hoja ya resuelto, ¿no? Eso es lo que había que calcular. Bueno, entonces aquí simplemente se multiplica el total por acá el costo fijo, fíjense, acá lo hemos puesto el R de la inversión menos el R de valor pero más el costo fijo propio más el costo fijo asignado, ¿no? Y eso es lo que nos estamos calculando en esta parte. Ahí estamos haciendo ese cálculo para considerar también. Y en todo caso, ¿no? Si nos dijera prescindir de las inversiones, entonces no entra nada de esto, nada de esto entra, pero entra. ¿Ya? Si el problema dice, ¿no? Calcule el punto de equilibrio prescindiendo de las inversiones, entonces simplemente no tomamos esto, pero consideramos esto. Pero ¿por qué toma en cuenta las inversiones? Porque estás invirtiendo para tu capacidad. Y porque te dice que considerando la inversión. Análisis para hacer eso. O sea, ¿cuándo es que no consideramos nosotros las inversiones? Porque normalmente el punto de equilibrio solo toma costos fijos y no considera las inversiones. Porque en el caso de las empresas en funcionamiento, su vida es infinita. Por eso que la recuperación de la inversión está en el infinito.
es el valor de empresa. Pero estamos en un análisis, digamos, un poco más duro, más estricto. ¿Por qué? Porque nos interesa recuperar la inversión en un corto plazo. Si yo analizo para 5 años, punto que yo debe cubrirme parte de mi inversión, considerando que no tengo utilidades. A ver, si la utilidad fuera cero cada año, miren, si solo tomo los costos fijos, el precio de venta, los costos variables, costos fijos variables, el precio de venta, y mi utilidad es cero, no gano nada cada año, ¿cuándo voy a recuperar mi inversión? ¿Cuándo? Nunca, ¿cierto o no? Pero si yo dentro de ese análisis involucro a mi inversión, ¿qué sucede? Ya estoy recuperando, ¿cierto o no? Anualmente estoy recuperando un poquito de mi inversión, un poquito, ¿verdad? Claro, no me pide el PRI. El PRI es otra cosa, o sea, el PRI es cuando recuperas tu inversión, pero considerando todos los flujos, agregándole los impuestos, las diferenciaciones, ya eso es todo un grupo de caja, que ese es el problema que viene en selección de tecnología. El problema de selección de tecnología, que con el grupo 4 lo hemos hecho en la clase, que ya les avisé que se lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque en la clase yo estaba explicando y han estado haciendo jolgorio. Entonces ahora lo voy a tomar, que ellos les faltará el examen, se lo tomaron normalmente. Yo les he dicho, puede tener mi por acá, pero yo les he dicho manualmente y parece que ustedes, lo único que se interesa es tomar cosas. Yo lo voy a tomar eso. Estamos industrializando. Si yo les digo que voy a tomar algo, es porque es verdad, no es mentira. A veces no toman en cuenta lo que uno dice. Por ello, oye, por si acaso, oye, tú, la cara, como que es importante, a veces ni siquiera se percatan de los lados. Yo les lo digo porque se lo va a tomar, es una cosa, no, está reprendiendo. Es más, estoy dando una pregunta. ¿Puedo tomar? Pero el caso que viene ya es un flujo donde van a ver ustedes ahí entra absolutamente todo. Ahí hay otros valores adicionales, como son los datos financieros. Entre los datos financieros y entra la depreciación. Bueno, listo, nos quedamos aquí, nos vamos a otro caso para trabajar. Ahora sí lo entiendo. Sí.